Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que nos podamos reunir este domingo en la mañana para conversar acerca de la palabra de Dios. Una de las cosas que ha caracterizado la situación, sobre todo en este año por la pandemia, es la pregunta que muchos pastores nos hacemos: ¿cómo está la vitalidad de la iglesia? ¿Cuál es la base de la vitalidad de la iglesia? ¿Será la asistencia de la gente y el templo que permite hacer un programa mucho, obviamente, más variado, más directo? ¿Qué es la vitalidad de la iglesia? ¿Cómo la podríamos reconocer? Sin duda alguna, la vitalidad de la iglesia tiene una base mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Y vamos a ver en la Biblia algunos aspectos que tienen que ver con la vitalidad de la iglesia. Vamos a partir primero por Mateo capítulo 16. Los versículos 13 en adelante nos cuentan de una reunión que tiene Jesús con sus discípulos. Y están hablando de cosas bastante duras y difíciles que van a venir especialmente para Jesús. Y en cierto sentido, se sorprenden un poco de la firmeza que Jesús tiene frente a la situación. Él no vacila en decir que lo que ya está escrito va a suceder. Y él aprovecha esta ocasión para darles una noticia bastante grande, fuerte, difícil de entender. En el versículo 18, después de la conversación, Jesús dice: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Jesús había estado ya hablando de que Él no iba a estar siempre con ellos. Incluso más tarde veremos cómo les hace una promesa que no los dejará huérfanos, no los dejará solos. Y cuando Jesús en este pasaje dice: «Yo también te digo que tú eres Pedro», Petros, una piedrecita, y sobre esta roca, Petra, que soy yo, dice Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una declaración contundente de Jesús. Les está diciendo: vamos a hacer algo grande y algo fuerte. Algo tan fuerte como una roca. ¿Y quiénes van a ser llamados de afuera para ser parte de esta iglesia? Van a ser como pequeñas partes de la roca, piedrecitas. Y ese es el nombre que le está dando a Pedro. Y hace una promesa que ni siquiera las puertas del Hades, ni siquiera las puertas de la muerte van a prevalecer contra la iglesia. Ahora, la vitalidad de la iglesia es el Señor Jesucristo, la roca firme, la roca sólida. ¿En quién se sostiene la iglesia? Como dicen otras páginas del Nuevo Testamento, la piedra del ángulo donde se sostiene todo, hasta lo que se habló en el Nuevo Testamento, lo que se habló en el Antiguo Testamento, lo que hablaron los maestros, los profetas, lo que Cristo habló, todo se sostiene sobre Jesús, que es la roca, y Él está sosteniendo la iglesia. El conjunto de aquellos que iban a creer en Él.
Y a Pedro, que es solo una piedrecita, le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús ya está perfilando lo que va a ser la obra de la iglesia. La predicación de la iglesia, al ser aceptada, va a desatar al hombre de su pecado. La iglesia cristiana, al predicar el evangelio, y este evangelio no será aceptado, atará al hombre a su pecado y a las consecuencias. Es un poder tremendo que Jesús está delegando a la iglesia. En otras palabras, es la continuidad de Jesús a través de la iglesia y cada uno de los miembros. Y Pedro tiene el privilegio de ser el primero llamado partecita de la iglesia. Y le dice: a ti te voy a dar las llaves del reino, es decir, tú vas a ser el que va a abrir las puertas de la predicación de la iglesia. Por lo tanto, entonces, no cabe la menor duda. El primer paso a la vitalidad es reconocer que Jesucristo es el fundamento y la base de la iglesia. Y no importa cómo sean las circunstancias, ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Sin embargo, ¿cuánto nos hemos asustado con este tiempo de pandemia? ¿Cuánto nos hemos asustado porque los templos están cerrados? Y por una buena razón. Hay que evitar el contagio. Pero la iglesia como tal no está cerrada. Los miembros de nuestra iglesia allí están para hablar, para compartir el evangelio, para reunirnos virtualmente, para sentirnos parte de una iglesia que es vital. Esa es la mejor experiencia que hemos tenido en este tiempo. Darnos cuenta que la iglesia tiene una vitalidad propia, y esa vitalidad es el Señor Jesucristo. ¡Qué tremenda responsabilidad se nos dio a la iglesia! Atar y desatar. Prohibir o permitir. Es la delegación de Jesús a su iglesia. Y Él es el centro de la acción. Él es el centro del poder. Pero seguramente los discípulos sentían que Jesús no iba a estar todo el tiempo. Él ya lo había dicho. Bueno, ¿y qué iba a pasar con ese proyecto? Aquí es donde viene el segundo paso a la vitalidad de la iglesia. Vamos a ir a Juan 14, 12 al 15. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en él. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y seguramente aquí los discípulos pensaron: ¿pero cómo? Él se va a ir. ¿Y qué va a ser de la fidelidad y de la vitalidad que representa el Maestro para el proyecto que vamos a hacer, la iglesia? ¿Cómo es esto que se va a ir? Y Jesús les dice bien claro: no los dejaré huérfanos, versículo 18. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Y la clave está en el versículo 16, cuando dice: y os daré otro consolador. Esa palabra se traduce como abogado, el que está al lado para defender. La práctica en el Imperio Romano, en los juicios, era que el abogado se paraba al lado del acusado, como diciendo: aquí estoy no para solo acompañar, sino para defender. Y Él les habla de ese otro consolador.
La palabrita consolador es alos, con doble L. Y Strong nos habla acerca de qué significa esa palabra. Alguien que está junto a uno, otro de la misma clase. Jesús está diciendo, el que el Padre y yo vamos a enviar es de la misma clase que soy yo. Lo que han visto ustedes en mí, lo van a seguir viendo. Mi compañía seguirá siendo de la misma intensidad y de la misma calidad. La palabra alude a similitudes, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones y ministerios. El uso que Jesús hace de esta palabra griega, alos, para referirse a otro consolador, equivale a uno junto a mí. A uno junto a mí. Jesús dijo, yo jamás voy a estar lejos de ustedes. No los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Y en Mateo 28, en el último capítulo, se lo reitera. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es la vitalidad de la iglesia. Él es el que mantiene la iglesia a pesar de todos los embates que la iglesia pueda resistir, puesto que ni aun las puertas del infierno pueden contra ella. De manera entonces que el Consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría si estuviera físicamente con ustedes. Por lo tanto, estaré presente. La venida entonces del Espíritu asegura la continuidad de lo que Jesús hizo y enseñó. La vitalidad, la consistencia de la iglesia como una roca en cuanto a supervivencia, seguirá igual. Y esa es la confianza que comienza a mover a los discípulos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y él sigue entonces anunciando, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también. La visión de Cristo es a través del Espíritu Santo. Es en el Espíritu Santo que experimentamos la cercanía, la compañía y la seguridad que nos da el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos recuerda las palabras, nos recuerda los consejos, nos recuerda las promesas de Jesús, aquellos que iban a ser parte de esa iglesia que iba a comenzar. Y en el 21 le reitera, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es en términos de revelación, de iluminación a través del Espíritu Santo, de descubrir lo oculto de las promesas de Jesús, muchas veces en un lenguaje que necesitamos entender. Y él dice, yo estaré allí. Yo pondré palabras en la boca de ustedes. Yo les diré lo que hay que hacer, porque yo seguiré junto a ustedes. Seguiré junto a ustedes. Por lo tanto, entonces, la vitalidad de la iglesia, aún con Cristo sentado a la diestra del Padre, continúa tan fuerte como al inicio. Es en el Espíritu Santo que Jesús está presente y manifiesto en la iglesia. Por eso, muchos teólogos conservadores dicen, es imposible una iglesia que no tenga la llenura del Espíritu Santo. Es imposible una iglesia que no sea dirigida por la acción del Espíritu Santo que nos lleva al cumplimiento de las palabras que están en la Biblia.
al cumplimiento de lo que Jesús ordenó y la confianza en que Él está allí para que nosotros lo podamos hacer. Una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo, sin la confianza absoluta en las palabras del Señor Jesucristo, no va a tener vitalidad. La vitalidad es con Él y en Él. Por eso cuando la iglesia cristiana comenzó con el primer paso a la vitalidad. Jesucristo, la roca, la base, el centro de la iglesia que estaba por comenzar. Y en ese primer paso incluye a aquellos que van a ser los miembros de la iglesia, los participantes de la iglesia. Van a recibir delegadamente la autoridad que Él tuvo de atar, de desatar, de permitir y de prohibir a la luz de la enseñanza y las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, Él va a enfrentar una nueva relación otra vez con el Padre y estará junto al Padre. Pero a través del Espíritu Santo estará en y con los discípulos. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, el tercer paso a la vitalidad lo encontramos en Hechos, capítulo 1, 6 al 8. Y vamos a leer desde el versículo 5 porque aquí hay unas cosas bien interesantes. Dice el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Un requisito en los discípulos había sido tener el bautismo de Juan. Ya había sido un bautismo de arrepentimiento, de dar un testimonio que eran parte de aquellos que esperaban al Mesías. Pero ahora seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí se alude a un segundo cambio. El bautismo en agua produce el primer cambio. Por eso que el símil de estar bajo el nivel del agua, ser hundido en el agua, implica que allí queda una antigua vida, un antiguo pasado. En términos de la tintorería que significaba la palabra bautismos, allí queda todo lo negro, todo lo que es de color negro. Y cuando emergemos a la superficie, se ha producido un cambio de color. Se ha producido un cambio de esencia en nuestra vida. Ahí podemos llamarnos cristianos comprometidos y definidos a ser parte del grupo de Cristo, a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, a dar testimonio, yo soy cristiano y he creído en Cristo. Esa es la acción del bautismo en agua. Pero ahora Jesús dice, bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué significado tiene en la Biblia y qué significado tiene para nosotros? Es ser llenos de la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo. Es ser empoderados para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado como iglesia. Es la seguridad de contar con el Consolador, la seguridad de contar con quien es nuestro consejero, quien intercede por nosotros junto con nuestras oraciones al Señor Jesucristo. En otras palabras, exactamente lo mismo que Jesús hacía con sus discípulos. Animar, aconsejar, perdonar, empujar hacia adelante, confiar y llamarlos a hacer la tarea. La voz que escucharemos, la voz del Espíritu Santo, será guiarnos a través de la palabra de Dios para escuchar
la voz de Jesús. Y el Espíritu Santo nos empoderará para cumplir la tarea que nos ha sido encomendada. Y en el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, quizás Jesús no se esperaba esta pregunta. Posiblemente pensó: pero ¿cómo es posible que todavía no entiendan? Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. En otras palabras, ¿pondrás a Israel a gobernar y a tener el poder? ¿Será que vamos a poder vivir esa dimensión y esa experiencia y salir de la experiencia en que estamos completamente dominados por los romanos y hemos venido a ser a menos? Siendo que hemos aprendido por el Antiguo Testamento que somos un pueblo de reyes, un pueblo llamado a gobernar. Seguía la inquietud. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y Jesús ya les había dicho que iban a tener el poder suficiente para la tarea, pero ellos no abandonaban el sueño israelita del Mesías Rey, aquel que vendría a ponerlos a gobernar. Y Jesús les dice en el 7, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras les dice, llegará el momento en que eso sucederá, pero no ahora. Ahora ustedes no están listos ni preparados para eso. Más bien, recibiréis poder. En otras palabras, seréis capaces, seréis empoderados, podrán poner en práctica lo que han conocido y lo que van a conocer por experiencia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguramente los discípulos ahora entendían por qué razón Jesús, cuando les dio la gran comisión, los envió al mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para ellos era el mundo conocido de su tiempo. Todo ese mundo antiguo que Pablo recorrió, paso a paso, lugar a lugar. Y era la tarea, que alcanzaran el mundo conocido de su tiempo. Y en Mateo la tarea que les dio debe haberles parecido increíble. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He ahí la naturaleza de la vida de la iglesia. Y esa naturaleza, esa vida, ese prospecto que la iglesia tiene que hacer, no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Necesita recurrir a quien es la vitalidad de la iglesia. La palabra del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, el recuerdo evidente de su muerte en la cruz, el triunfo sobre el pecado y las enfermedades, que con el apoyo del Espíritu Santo y la fortaleza del Espíritu Santo sería compartido a discípulos. Ya no serían solo asistentes a la iglesia. Piensen en este detalle. Jesús solo tuvo 12 discípulos y uno le falló. Y otros 2 que podrían haber sido excelentes discípulos no se demostraron en público afines a Jesús y a los otros discípulos, Nicodemo y José de Arimatea. Solo después de la muerte de Jesús, salieron a la calle llevando las cosas que iban a ser utilizadas en la tumba para el acto mortuorio de Jesús, y allí
se dieron a conocer en silencio. El Espíritu Santo es vital en la vitalidad de la iglesia. Tenemos dificultades hoy día. Algunos pastores, algunos hermanos queridos, están muy preocupados porque la iglesia no se puede abrir. Pero pensemos correctamente. La iglesia está abierta. Lo que no está abierto es el templo. Pero la iglesia está abierta. Nosotros somos la iglesia. Y Jesucristo es la vitalidad nuestra como iglesia. Y el Espíritu Santo está activo y operando en nosotros y en medio de nosotros. Personalmente, a mí me parece que esta situación de la pandemia, este cierre obligatorio de los templos, nos está preparando para el cómo va a ser la tarea a futuro nuestra como iglesia. Yo creo que gran parte de nuestra tarea va a ser virtual. Van a llegar momentos mucho más adelante, dice la Biblia, en que la iglesia va a tener persecuciones suaves al principio, oposición suave, pero luego la oposición va a ser más fuerte. Y quizás a través de la virtualidad podremos llegar no solamente a Cali, no solamente a Bogotá, sino al mundo como lo estamos haciendo ahora. Vemos, por ejemplo, en los informes de YouTube, en las predicaciones que hacemos nosotros, que hacen los pastores, que hacen todos aquellos hermanos que predican en YouTube, cómo llegan respuestas de distintos países. Y a veces nos llegan respuestas en chino que no entendemos, pero sí aparece la palabra Cristo en medio de las letras chinas. ¿Cómo entenderán? ¿Cómo habrán entendido? El Señor, el Espíritu Santo, lo sabe. Pero la iglesia, su vitalidad está completa y la iglesia no se detiene en su tarea. Pero recibiréis poder. La palabra poder significa dinamita. Ya pueden ver qué tipo de poder tiene las palabras del Señor Jesucristo y las cosas que están escritas en la Biblia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Su obligación, el mundo conocido de su tiempo. Pero tenía que producirse un segundo cambio en la vida de los discípulos. A veces podemos quedarnos muy tranquilos mirando la lista de los hermanos de nuestra iglesia que están bautizados. Pero tenemos que preocuparnos de enseñar sobre el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Cristo en el centro de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que va a conducir a estos discípulos, a veces dudosos, a veces tercos, los va a conducir a un desarrollo de una vida dinámica en el Señor y sus nombres van a quedar inscritos en la historia como los iniciadores de la Iglesia de Cristo. Es lo mismo que puede pasar con nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en Gálatas, para que podamos experimentar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Esos 9 elementos caracterizan a Cristo. El Señor Jesucristo vivió y demostró cada uno de esos elementos. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos toma, nos llena y comienza a conducirnos en la ruta hacia la semejanza de Cristo.
qué es lo que se espera de cada uno de nosotros. Ahora, hemos visto el primer paso a la vitalidad, Jesucristo la roca, centro de la iglesia. El segundo paso a la vitalidad, Juan, capítulo 14, 12, 15, el otro, el que Cristo envía en nombre de Él para actuar como a Él, y Él estará allí, el Espíritu Santo. Y el tercer paso, la necesidad de un segundo cambio. El primero fue el bautismo en agua. El segundo será el bautismo, la llenura, el cambio vital de acción, de mirada, de comprensión de lo que Cristo quiere a través de la iglesia. Y es a través del Espíritu Santo. Ahora, el cuarto paso a la vitalidad lo encontramos en Hechos capítulo 2. Dice aquí el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué importante este detalle para alcanzar esa vitalidad de la nueva experiencia en el Espíritu Santo. La palabra unánime juntos, que son dos palabras que están juntas, es homotimador. Así lo dice Strong en el griego. ¿Qué significa? Estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Los discípulos tenían unanimidad intelectual, habían sido enseñados en lo mismo. Tenían armonía emocional, se conocían, aún con ciertas discusiones, se preocupaban el uno por el otro. Ellos eran una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada. Tenían una tarea tremenda. La unidad de ellos iba a provocar la unidad de quienes les escucharan. No bastaba solamente con el sermón, sino que tenían que mostrar un testimonio personal de la vitalidad que estaban comunicando, de la vitalidad que significaba ser parte de la iglesia cristiana. La vitalidad de la iglesia, hermanos, para nosotros hoy no consiste en la calidad del testimonio, consiste en la calidad de un testimonio visible. Un testimonio visible, que puedan decir de nosotros, mirad cómo se aman. Miren si son solo una persona. Mirad cómo se aman. Los hechos son más fuertes que las palabras. Y ese fue un ejemplo de Cristo. Jesús dijo a los judíos, si a ustedes no les gustan las palabras que yo digo, si no les convencen las palabras que yo digo, ok, critíquenme, júzguenme por mis hechos. ¿Y cuál era el resultado? Un grupo de judíos que se quedaban en silencio y se retiraban silenciosamente. Quizás por esa razón fue tocado Nicodemo y que fue de noche a hablar con Jesús. Lástima que no aceptó la última parte. Se perdió Juan 3:16 porque se fue. Qué interesante esta palabrita. En cada uno de los casos en que se usa unánime juntos, indica una armonía que conduce a la acción. ¿Qué paso más importante en la vitalidad de la iglesia? Una experiencia con el Espíritu Santo, estar dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo, cambiados totalmente. Y eso fue lo que pasó en estos discípulos. Ya no eran los mismos. El temeroso Pedro, el que no le gustaba arriesgarse en ciertas cosas, ahora lo vemos al frente del grupo, usando las llaves que le fueron dadas. Va a abrir la puerta de la iglesia. Y en Pentecostés, Pedro va a abrir la puerta. Y el resultado va a ser grandioso.
tuvieron una experiencia única. Algunos teólogos dicen que no es repetible. Yo digo que para Dios todo es posible y de Él depende que lo quiera hacer. Cuando la iglesia lo busca en oración. Lo importante fue que quienes escucharon, los que estaban atentos allí, que eran hombres que venían por muchos negocios y otras cosas allí. Era una festividad en Jerusalén. Se asombraban y decían, pero ¿estos hombres acaso no son judíos? ¿Qué judíos tiene una cultura como la que estamos observando aquí? Estamos escuchando más de 11 idiomas diferentes y dialectos y todos entendemos claramente lo que se nos está diciendo. Los discípulos no tenían la habilidad para hablar los idiomas y dialectos de los que estaban allí. Pero el Espíritu Santo les permitió una comunicación entendible. La primera traducción simultánea en la historia y está en la Biblia. Es un hecho que marca el derrotero de la iglesia. ¿Cuál va a ser su acción? Se cumple lo que Jesús dijo. No se preocupe por lo que tendrán que decir, incluso ante los jueces o ante cualquier cosa. Yo pondré palabras en vuestra boca. El Espíritu Santo, que es Jesucristo presente, puso las palabras en la boca de estos hombres. Y Pedro hizo el mensaje más desafiante que podríamos haberles escuchado. Les habla fuertemente y les dice, ustedes crucificaron al Señor y Dios, pero Él resucitó y se levantó de los muertos. Y la gente quedó tan tocada que le dijeron, Pedro, varones hermanos, versículo 37, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Nos hemos dado cuenta del error que hemos cometido. ¿Qué hacemos para corregirlo? Tendremos que sufrir toda la vida con esto que nos tiene atado. El dolor de saber que nos equivocamos y que crucificamos al que no debía crucificar. Se produjo una convicción tan grande en esos hombres, producida por el Espíritu Santo a través de hombres dispuestos a ser útiles a la causa del Señor. Y Pedro, con toda autoridad, se siente con las llaves en su mano. Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo Pedro había hablado así? Esperábamos un mensaje así de Pedro. Es el Pedro que fue cambiado, segundo bautismo del Espíritu Santo, es otra persona. Está en otra dimensión. Él tiene ahora la vitalidad de la iglesia a la que pertenece. Y se produce lo que ni aún Jesucristo vio. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Imagínense a Pedro, el temeroso, el que no fue capaz de dar testimonio de Jesús y dijo que no lo conocía. Y ahora se atreve a los 3,000 que hay ahí a decirles perversa generación. Él sabía que tenía el poder para atar y desatar, para prohibir y permitir. Y el Espíritu Santo lo está empujando a ponerlo en práctica. Resultado, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en agua y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Jesús nunca tuvo 3,000 convertidos. Tenía seguidores y él mismo dijo, me siguen porque hago milagros.
porque les tengo pan y pescado, o porque me ven a hacer sanidades. 3,000 convertidos a Cristo. Gracias al Espíritu Santo y la acción de un hombre, timorato, que a veces pensaba demasiado alto sobre sí mismo y fallaba y fracasaba. Pero este es otro Pedro. Este es el Pedro que está asido a la vitalidad de la iglesia, que es en Jesucristo. Y para nosotros ahora, el Espíritu Santo. Y se reúne. Y comienza la acción de la primera iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dijeron, nuestro manual de doctrina es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en los años que estuvo con nosotros. La doctrina de los apóstoles. La que seguimos nosotros ahora. Perseveraban en la doctrina. La iglesia debe tener una sana doctrina. Y la sana doctrina es la doctrina que nos queda en el Nuevo Testamento a la luz de los apóstoles, porque es lo que Cristo les enseñó a ellos. Segundo, en la comunión unos con otros. Y aquí la palabra es koinonía. Por eso que el primer nombre que tiene la iglesia es koinonía, comunidad. Es el primer nombre. Y esa comunidad se movía con el poder del Señor Jesucristo. Comunidad, koinonía. En el partimiento del pan, la Santa Cena, que el Señor les dijo, todas las veces que comiereis este pan y esta copa. Y finalmente, en las oraciones. 4 elementos tan sencillos de una iglesia vital del primer siglo. Consecuencia de la acción del Espíritu Santo prometido por Jesús. Una línea de vitalidad ascendiente. Y esta iglesia, que es pequeña, versículo 43 en adelante, y aquí terminamos, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Seguían unánimes juntos. Ese es nuestro ejemplo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, fíjense bien, en el templo, pero también partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esta parte del versículo 47 es para mí la más importante. Ellos estaban siguiendo las directrices del Espíritu Santo, siguiendo las instrucciones del Señor, viviendo como ellos vivían como discípulos con el Señor. Es el mismo ejemplo. Tenían en común todas las cosas. Jesús podía preguntarle, ¿trajeron algo para comer? ¿Qué comunidad? Y esa comunidad fue tremendamente desafiante para la gente. Y la gente comenzó a unirse a esa comunidad, pero no tanto por el esfuerzo de ellos. Ellos no salieron a hacer encuestas, ni a tomar nombre, ni a repartir siquiera tratados. Simplemente su vida era el mensaje, su comportamiento era el mensaje, su bondad, su interés por el prójimo eran el mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí está la clave de la vitalidad. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
¿Cómo le parece? En esta iglesia vital, cuya base es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, es el Señor el que produce el fruto. Nosotros solo tenemos la siembra. Y si la siembra es bien hecha, en el estilo de la iglesia vital, como sencillamente lo hemos visto, el Señor enviará a aquellos que deben venir y ser parte de la iglesia y serán añadidos. ¿Por qué razón? Permítanme esta opinión. Es lo que he aprendido después de 50 años. El Señor Jesucristo, que es el alma y corazón de la iglesia, Él sabe perfectamente dónde tiene que enviarlos. Aquellos que realmente quieren conocerlo y quieren ser sus hijos. Él sabe realmente dónde tiene que enviarlos. Yo oro que el Señor envíe gente a la cual le hemos predicado, a la cual le hemos hablado, con la cual nos hemos acercado, a la cual hemos ayudado, hemos mostrado un estilo de vida. Y ahora nuestra oración es: gracias, Señor, porque tú estás añadiendo gente. Y se lo digo con toda honestidad. Yo siento que la iglesia nuestra, ahora que estamos virtualmente, que el templo está cerrado, estamos más activos, estamos más llenos del Espíritu, estamos más decididos y estamos compartiendo, reenviando predicaciones, pendientes de reuniones, pendientes de la gente. Y qué alegría cuando uno ve que la vitalidad de la iglesia, como lo hemos visto, es real si seguimos el proceso de la vitalidad. Por eso, este es un tiempo oportuno y valioso para que la iglesia sea un testimonio tremendo en una ciudad que necesita un testimonio. Más que la palabra, un testimonio. Porque Cali, que es nuestra ciudad, necesita un cambio profundo. Y el Señor, a través de nosotros y de nuestros hermanos, otras iglesias, otros pastores, lo podremos hacer con firmeza y voluntad. Hermano, que el Señor lo bendiga y piense, medite en esto que hemos hablado. Porque el Señor tiene un puesto para usted en la iglesia. Un puesto a llenar. Habilidades que usted debe poner en la iglesia. Y darse cuenta que unidos, juntos, podemos hacer la tarea. Que el Señor bendiga a los pastores de las iglesias de Cali. Y que el Señor nos bendiga a todos y nos motive a seguir adelante, confiados en que estamos sobre la roca que es Cristo y el Espíritu Santo, nuestro director espiritual, hacia la palabra. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Te rogamos, Señor, que tú la bendigas. Gracias, Señor, porque es tan sencilla, porque está letra por letra en tu palabra, en el Nuevo Testamento. Que tu Espíritu Santo nos guíe a ponerla en práctica. Y gracias, Señor, porque las iglesias en Cali, unidas, van a ser un testimonio fuerte y profundo, porque es la oportunidad de cambio para esta ciudad. Gracias porque así lo has querido, Dios nuestro. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios. Que Dios los bendiga.